Hoy en El Arte de Coexistir vamos a estar conversando sobre los temas del bullying. ¿Cómo estás, Alessandra? Nuevamente, gracias. Alessandra, creo que me han explicado, tú me puedes aclarar, en el bullying, hoy en día ya existen dos tipos de bullying principales, el bullying normal y el cyberbullying, ¿correcto? Sí. Cuéntame un poquito la diferencia entre ambos, por favor. Ok, bueno, primero gracias otra vez por recibirme. Claro. Bueno, te cuento. El bullying es el acoso que se vive en las empresas o en escuelas más comúnmente y que lo que busca es la persona que tiene como el poder, digamos, intenta humillar o hacer sentir mal a la otra persona. O sea, un tema de control que tiene la persona, quiere ejercer control sobre alguien más. Exactamente. La persona que cree que tiene el poder o a lo mejor que tiene una posición más autoritaria, utiliza ese poder para hacer sentir mal a la otra persona. Y esto se puede ver de muchas formas. Se puede ver físicamente, psicológicamente, se puede ver en el ámbito social, se puede ver sexualmente también. Y bueno, el cyberbullying es esto mismo, pero cambiamos el contexto de que sea físico a que sea a través de las redes sociales. Claro, o sea, aquí mencionaste algo importante de las formas como se puede expresar la forma del bullying. En el tema físico, pues obviamente agredir a alguien. Correcto. Y el tema que dices mental, o sea, psicológico, cuéntame un poquito más sobre eso porque eso es muy importante. O sea, eso es con insultos, eso es ¿cómo funciona? El psicológico tal vez es la forma de bullying más fácil de hacer porque no nos damos cuenta que lo estamos haciendo y se da a través de la manipulación, de los insultos, de la humillación a la otra persona, es decir, cosas que decimos que pueden hacer sentir mal a la otra persona o a que se sienta humillada. Y eso también puede que vaya de la mano con el tema de racismo, discriminación, o sea, eso también es parte de eso. Sí, eso entra un poco también en la parte social, cuando excluimos a una persona o rechazamos a una persona, ahí se conocería más como bullying social, pero que claramente también tiene muchos efectos en la parte psicológica y de la salud mental. Súper. O sea, antes de que entremos al tema del cyberbullying, porque yo creo que es lo que más se está viendo hoy en día, porque está al alcance de cualquiera, cuéntame un poquito de dónde puede nacer ese sentir de una persona que quiere hacerle bullying a alguien. O sea, porque puede pasar que en tu casa tengas un tema de maltrato por parte de un familiar o simplemente fuiste parte o víctima de un bullying en un momento y ahora te transformaste en esta persona, porque acuérdense que el bullying causado ya sea víctima o el actor del mismo es un tema de salud mental. O sea, la persona que está haciendo el bullying a alguien tiene que tener algún tipo de tema de salud mental, ¿no? Sí, totalmente. Lo más probable es que esa persona, que lo conocemos como el bully, probablemente tenga problemas emocionales también, problemas de regulación emocional, de tolerancia a la frustración. Muy probablemente también sea una persona, como tú dijiste, que vivió bullying en otro momento de su vida, en otro contexto, y que hoy en día aprendió esa conducta y la ejerce sobre otros. ¿Y cómo podemos saber, siendo, digamos, ya en el escenario de un papá preocupado? Porque el bullying no pasa solo a niños, adolescentes, adultos, también en tercera edad existe. O sea, en todas las facetas de la vida puede existir un tipo de bullying a las personas, ya sea que tú lo hagas o que te lo hagan a ti. ¿Cómo yo, siendo papá de un niño, porque eso es lo que más duele, ver a tu hijo sufrir, porque también les da miedo hablar del tema? O sea, cualquier niño puede tener el temor de que si le digo a mi papá y mi papá va a la escuela y la profesora interrumpe y le dicen al niño, él me va a agredir más fuerte la próxima vez, o él me va a decir más cosas o se va a reír de mí enfrente de todo el mundo. ¿Cómo yo puedo identificar que mi hijo está pasando por esto? Ok, para identificar que tu hijo está pasando por esto o cualquier persona, en realidad esto se puede ver bastante parecido en todas las personas. Lo primero es que comenzamos a ver que tiene un estado de ánimo más bajo, que la persona comienza a aislarse, vemos que la persona está como fuera de sí, que está en el aire. O también puede ser, disculpa, que el niño, o sea, digamos, ahora se pone grosero con los papás. También puede ser, claro, porque es una forma de regulación emocional. Es como que cómo regulo todo esto que me está pasando y luego lo libero con las personas con las que tengo más confianza, que son mis papás en casa. O sea, pasa también el escenario de que el que está siendo bulliado se vuelve un bully también en otro escenario fuera de donde está pasando él por esa situación. Claro, totalmente. Es como que yo estoy viviendo algo que me está haciendo daño, pero me estoy dando cuenta que la persona que lo hace no sufre. Entonces aprendo la conducta y luego la replico con otras personas. Básicamente es como que aprendí que con esto no sufro y siendo la víctima sí sufro, entonces me vuelvo el victimario. Sí, o sea que te estás recibiendo este bullying
y comienzas a generar esta bomba dentro de ti, pero explotas con quien no tienes que explotar. Sí. O sea, llegas a tu casa y te peleas con tu esposa. Llegas a tu casa y le gritas a tus hijos. Sí. O sea, cosas que no tienen sentido, pero, Sí. pero es parte de entender o poder identificar que alguien en tu alrededor, alguien en tu familia está pasando por esto. Sí. Porque no solo la depresión, sino que también puedes ver estos rasgos en una persona bulliada. Sí, y justamente con esto que dices, también podemos verlo con conductas evitativas. ¿Esto qué es? Es cuando una persona suele hacer algo y deja de hacerlo. Claro. Por ejemplo, yo soy tu esposa y yo llego a la casa y yo noto que tú comienzas a evitar hablar conmigo o que me cuentas que tú en el trabajo sueles hablar con esta persona pero últimamente lo estás evitando. Cosas que solías hacer antes y ahora empiezas a evitar hacerlas, en eso también se puede notar que estás pasando por un tipo de acoso. Es bastante, o sea, es bastante. ¿Y cómo yo pudiera, digamos, identificar que, o sea, obviamente si vives en un lugar y experimentas el acto, identificas inmediatamente y este man está bulleando o esta muchacha está bulleando a este niño o viceversa, o está siendo agredido, etcétera. ¿Cómo yo puedo identificar que mi hijo en la escuela lo es? O sea, porque, o sea, hay gente que en verdad en las escuelas te llaman y te dicen, hey, tu hijo está haciendo esto y Sí. esto, pero hay otros que no se dan cuenta, no lo identifican o Sí. simplemente no les importa. Ok, bueno, lo primero es hablarle mucho al niño, ¿no? Hacerle ver y aumentarle la conciencia de qué tipo de conductas que podemos estar haciendo o no son buenas o malas, ¿ok? No necesariamente acusarlo de decirle, oye, tú estás haciendo esto que está mal, sino decirle que, oye, cuando los niños hacen esto en la escuela, por ejemplo, es algo que no está bien. Sí, porque si tú llegas y señalas a tu hijo o regañas a tu hijo de una forma, digamos, de un tono alto, eso también puede generar que evolucione ese bullying a algo peor. Claro, porque digamos que tu hijo realmente no está haciendo el bullying y que a lo mejor fue un error. Entonces, en ese momento te estás convirtiendo en hacer bulleador. bullying psicológico, ¿no? Claro. Porque lo estás haciendo sentir mal, le estás diciendo cosas que no son, estás creando un rumor sobre él o siguiendo un rumor que se creó sobre él. Y los rumores también son un tipo de bullying psicológico. Y como una persona, digamos, porque estos tips están súper buenos para poder identificar que tu hijo está siendo bulliado o Sí. que es partícipe o actor de este tipo de agresiones, ¿cómo yo pudiera acercarme a mis amistades que están causando un bullying? Digamos ya personas adultas, Sí. que tú los ves y tú dices, oye, pero ¿por qué le tienes que faltar respeto a una mujer? ¿Por qué le tienes que gritar a esta persona? O en los restaurantes que le faltan el respeto a un mesero. Esas cosas para mí, en mi percepción, Sí. tras ser grosería, es una especie de bullying a alguien. Claro. Bueno, lo primero sería, como te dije, también ayudar a la persona a ser consciente de que lo que está haciendo no está bien, que está causando daño a otra persona, aumentar la conciencia de eso. Y también sentarte a hablar con la persona, a ver qué es lo que está pasando dentro de él para que esté involucrándose en este tipo de conductas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor es una persona que tiene muchos problemas emocionales, ayudarle a buscar ayuda para esos problemas emocionales. O ayudarle a buscar ayuda para el control de la ira, el control de la frustración. Muchas veces estas personas no tienen control de impulsos. O sea, pero puede ser que esté amarrado con un tema de bipolaridad de la persona, pues, también. Podría ser como bipolaridad, depende a qué te refieres, porque la bipolaridad puede ser un trastorno heavy o puede ser un cambio de humor. Humor leve. Claro, y los cambios de humor también son una consecuencia del bullying, Ok, es decir, de ser el bulleado. Entonces, a lo mejor yo estoy en la escuela y yo estoy sufriendo bullying y cuando llego a mi casa tengo unos cambios de humor de arriba hasta abajo y trato mal a mis papás, después de la nada estoy cariñosa y eso puede ser también una señal de que estoy sufriendo bullying. Entonces, no necesariamente es de que soy el bully, sino también de que lo estoy sufriendo. Sí, es bastantes rasgos, bastantes cambios, bastantes cosas que hay que tratar de identificar. Yo creo que lo más importante es lo que tú dijiste. Hablemos entre nosotros. Tratemos de inculcarle a nuestros hijos, amigos, hermanos, familiares, lo que sea, que hablemos, conversemos, sentémonos, escuchémonos mutuamente, porque en el diario vivir pasan cosas como Sí. estar manejando en la calle y pierdes el control porque alguien te tiró el carro. Sí, exacto. Y sorry que te interrumpa, pero me parece muy importante este punto que preguntaste también para hacer ver que la persona que hace el bullying también necesita ayuda. Porque se habla mucho de qué hacer si estoy sufriendo bullying, pero no se habla tanto de qué hacer si conozco a alguien que hace bullying o cómo ayudar a esa persona. Esa persona probablemente también necesite ayuda. Entonces, por eso agradezco que hayas hecho esa pregunta, porque creo que es un punto muy importante para ser visible. Gracias a ti por sacarla a relucir nuevamente, porque la verdad es algo muy importante y es algo que pasa muy a menudo. Y eso me lleva a algo que pasa más a menudo todavía, que es el cyberbullying. Hoy en día, con la tecnología, celulares,
laptops, computadoras, lo que tú quieras, hasta en el PlayStation y en el Xbox pasa, que estás en llamada jugando, digamos, Warzone, para los adolescentes que se la pasan jugando Warzone y esas cosas, que se gritan y se dicen cosas horribles y tú no sabes quién está del otro lado. Y la verdad, al no saber quién está del otro lado de la recepción de ese mensaje, puedes estar afectando a alguien que realmente sufre de depresión. Claro. Y esto simplemente es algo adicional que alimenta esa canastita que te puede llevar a algo peor. Sí. Bueno, justamente, como decíamos antes, al final el bullying hace sufrir a la persona de la misma manera si es a través de las redes sociales o si es en persona. Entonces, hablar mucho del tema y hacerlo visible en casa es algo sumamente importante. Enseñarle a esa persona qué tipo de cosas está bien decir y qué cosas podrían hacer daño y además qué cosas que yo estoy recibiendo no está bien recibir. Por ejemplo, que te insulten o que te digan que no sirves para nada o este tipo de cosas que pueden pasar mucho en los videojuegos porque al final son competencias, claro, te minimizan. Entonces, hablar mucho del tema es muy importante. Es demasiado importante hablarlo. No todo lo que ven en las redes es real. O sea, el hecho de que subas una foto no necesitas la validación de todo el mundo, ¿no? Yo creo que ahí cuando inició el tema de Instagram, por ejemplo, que es el ejemplo más común, es que si no recibía más de 100 likes es que nadie me quería o es que nadie me validaba. Si no me comentaba el hombre o la mujer que me gustaba, significa que no valgo lo suficiente o que mis fotos no están suficientes o que estoy muy feo. Sí. O sea, ¿cómo podemos entender que realmente eso no es lo que importa? O sea, entendemos que muchas veces uno quiere ser gustado, pero creo que es un tema de introspección también que va de la mano para poder evitar el tema de captar o afectarte por un bullying. Sí, totalmente. Es súper importante realmente para todos los aspectos de la vida, no solamente para el bullying, sino también para la depresión y para cualquier aspecto de la vida. El autocuidado es sumamente importante. Tener actividades de autocuidado te ayudan a aumentar esa autoestima y a fortalecerla. Y te ayuda también a buscar esa validación interna. Una vez que tenemos esa validación interna, la validación externa pierde un poco de peso, ¿no? Claro. Y deja de ser algo tan vital como, por ejemplo, en las redes sociales, que es algo que la mayoría de las personas buscamos, ¿no? Sí, yo creo que lo diste ahí en el clavo, que es el autoestima. El autoestima es tan importante alimentarlo de la forma positiva y estar seguros de uno mismo. Es un trabajo que conlleva tiempo, que por supuesto a veces necesitamos recurrir a la ayuda de un profesional que nos guíe un poco para tener esas herramientas, para mejorar esa autoestima, cómo yo me autoalimento de esa seguridad que me da y poder salir a la calle y pisar firme, frente en alto y caminar recto y decir, no me importa lo que me diga, no me importa que me insulten. Obviamente eso está súper mal que insulten a las personas, claro. Tenemos que aclarar eso. Claro, y con eso justamente, perdón, que estabas diciendo, también va de la mano con el establecer límites, ¿no? Cuando yo tengo mi autoestima alta, me siento con más poder de establecer límites, que realmente muchas veces pensamos que establecer límites es una forma agresiva de comunicación y realmente no tiene por qué serlo. Entonces también el entrenar a la persona en cómo establecer límites es súper importante, tanto para fortalecer su autoestima como para detener a los bullies, ¿no? Y eso que dice los límites, llévenlo al escenario de una pareja. O sea, hay muchas personas, porque hoy en día ya no es solo el maltrato familiar de hombre a mujer, sino también de mujer a hombre, que entre ellos se minimizan o simplemente se hacen daño por todo lo que dicen y se gritan y esto. Y dices, poner límites. Es súper importante poner límites y decir, oye, antes que esto se vuelva una costumbre, para de gritarme, para de decirme esto. O sea, decir lo que no te gusta que te digan, no te gusta que te hagan, es súper importante. Y es muy importante tanto para fortalecer tu autoestima como también para fortalecer tu relación con la otra persona, por supuesto, ¿no? Y también para, como te decía antes, para detener el bullying. Wow. ¿Cómo le pones alto a alguien que te está haciendo bullying? Esto que te decía de establecer el límite, ¿no? Lo primero también es súper importante y creo que es muy necesario hacer visible la importancia de hablarlo. Muchas veces las personas que están sufriendo el bullying tienen miedo a hablarlo porque tienen miedo a ser juzgados, tienen miedo a que no les crean, y esto también es algo importante decir a las personas que están del otro lado, que están escuchando a la persona que está diciendo que está siendo bulleado. Es súper importante no juzgarlo, escucharlo y nunca poner en duda lo que está diciendo. Porque por más de que para nosotros pueda parecer que eso no es bullying, si la persona lo está sintiendo así es porque está sufriendo un daño, 100%. ¿No? O sea, volvemos al tema de hablar y escuchar. La escucha activa, no es oír, es escuchar activamente a las personas, porque si no sabes lo valioso que es
que alguien se atreva a abrirse contigo y hablarte un tema tan delicado, porque te llena de inseguridades y es súper incómodo que alguien llegue donde ti a hablarte de algo y tú le recibas de una forma negativa. No puede ser, porque simplemente, ¡boom!, apagaste a la persona por completo y no sabemos las consecuencias que genera esto a largo plazo. Exactamente, y también es un poco salirnos de ese rol de si me estás contando tengo que aconsejarte o tengo que decirte qué hacer, y más de escuchar, de no juzgar, de validar lo que la persona está viviendo y de nunca ponerlo en duda. Uf, no, 1000%, y mil gracias de nuevo, Alessandra, por esto. Gracias. Me llevo demasiados valiosos comentarios, creo que el público también, fenomenal, o sea, mucha información. Y nuevamente, por favor, acuérdense que no es malo levantar la mano, pedir ayuda. No hay nada que tenga más valor, más valentía que levantar la mano y pedir ayuda, porque no hay nada de malo en eso. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Arte de Coexistir.